Jeremías, y vaya, ahí quédese tantito Jeremías. Jeremías. Está bonito ese nombre, ¿no? Para los que están esperando bebé, pues ya sabes, Jeremías. ¿O cómo le van a poner acá? Brad Pitt. Jeremías. En el capítulo 2, vamos a detenernos un poquito. Fíjate que cuando falta gente me agüito yo, la verdad. Sí, me agüito yo cuando falta tanta gente. Me falta muchísimos el día de hoy. Una de las cosas más tristes en la vida de los creyentes, en la vida de las iglesias, ¿sabe cuál es? Es la apatía. Creyentes apáticos, ¿no? Iglesias apáticas. Cuando la gente comienza a ir a la apatía, está recayendo a la condición en que se encontraba antes de conocer a Jesús. Totalmente ajenos a la vida de Dios, ¿no? Y hay mucho creyente que comienza a pasar por esa apatía. Y entonces Jesús, la iglesia, la Biblia, se pierde interés y solo hay una religión. Cuando ya voy a la iglesia, pero con ganas de no estar ahí, ¿no? Y se nota en la forma en que me comporto en los servicios, en la forma en que estoy en la alabanza. Hay mucha gente que está por estar, ¿no? Estamos enojados con Dios a veces, como si Dios nos hubiera hecho algo malo. Y entonces la gente se empieza a apartar de Dios y empieza a buscar saciarse en otras fuentes que no son la fuente de agua vida. Se nos olvidó lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sus promesas, sus bendiciones, y comenzamos a alejarnos. Pero cuando comenzamos a alejarnos de Dios, lo primero que buscamos es a quién culpar. Y nos encanta encontrar a los culpables de mi condición apática. Pero lo más triste de todo es que todo creyente, por lo menos generalmente, estuvo enamorado alguna vez de Jesús, profundamente, bien prendidos de Dios así. Y después, por cualquier motivo tonto, se empiezan a separar y empiezan a buscar la forma de justificarse por su falta de interés hacia las cosas de Dios. ¿Okay? Y la apatía, el desánimo, que tenemos para Dios, va creciendo conforme nos vamos retirando. Y obvio, siempre decimos que no es nuestra culpa. Y a veces culpamos a Dios inmediatamente. O a algún hermano que está dentro del mismo cuerpo de Cristo. Es que por la culpa de ese hermano o de esa hermana o de tal persona. Y generalmente el que tiene la culpa de todo es el pastor. El pastor tiene la culpa de la apatía de la gente. O puede ser que culpes a tu trabajo o hasta mi suegra. La culpa puede ser de cualquiera menos mía. Vamos a leer Jeremías, capítulo 2. Voy a leer los primeros 3 versos para empezar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oremos. Señor, gracias por esta porción de Jeremías. Ayúdanos, Señor, a poner atención en esto
para no caer en lo que cayó el pueblo de Israel, Señor. A mantenernos bien firmes contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta, ¿no? Vamos a comenzar con el verso 1, con esta declaración de Dios en la voz del profeta Jeremías, ¿no? Es una revelación de Dios al profeta Jeremías y le pide que vaya a pregonar esto a los israelitas. Ajá. Y qué triste que hay una palabra que dice, en el verso 2, por favor. No, el 1, perdón, si me equivoqué. Pero ¿por qué no dice lo completo? A ver, el otro. O creo es el 3. Dale al 2, por favor. 2. Ok. 3. Ok. Santo era Israel a Jehová. Santo era, ¿ves? Esa es la palabra que es muy triste, ¿no? Era un pueblo fiel, pero ya no lo era más. Era un pueblo que amaba a Dios, pero estaba ahora frío en su corazón. Era un pueblo que dependía de Dios en su caminar todos los días mientras cruzaron el desierto, pero ahora ya no dependían de Dios. Era un pueblo protegido por Dios, pero ahora querían ir a buscar otras deidades, entre comillas, ¿no? En pocas palabras, era un pueblo santo, escogido por Dios. ¿Ves? Y qué bueno si Israel se hubiera quedado así. Pero Israel lamentablemente cayó en una apatía por diversas razones. Y se fue alejando de Dios y fueron perdiendo todas estas virtudes mencionadas por Dios en la voz de Jeremías, ¿no? Dejaron de ser un pueblo fiel, dejaron de ser un pueblo enamorado de Dios, dejaron de ser un pueblo que caminaba con Dios, que iba en pos de Dios, dejaron todo eso a un lado. Hubo un cambio en ellos, un cambio para mal. La gente puede cambiar para bien o para mal. Y ese cambio en ellos, déjame decirte que no lo provocó Dios. ¿Cuáles fueron las situaciones que fueron provocando esto? ¿Ves? Pues hay muchas, ¿no? Se fueron alejando de Dios por diversas razones. Porque empezaron a abrir puertas, empezaron a buscar en otras fuentes. Una de las cosas que puede alejar a los creyentes de Dios es unirse en yugo desigual. Esa es una de las principales causas. Un matrimonio en yugo desigual te puede alejar de Dios. Otra cosa, que empieces a abrir puertas, a buscar información extrabíblica, o que empieces a buscar en otras fuentes que no es Dios, y entonces vas a comenzar a retirarte de la verdadera palabra de Dios. Dios no hizo nada en ellos para que ellos se alejaran. Obvio, cualquier pretexto o razonamiento que busquemos para justificar nuestro desapego de Dios o nuestro alejamiento de Dios es ridículo, es incongruente y solamente es algo necio. ¿Ves? Tú me puedes decir o puedes decirle a quien quieras el pretexto que quieras porque ya estás alejado de Dios y lo que digas solamente es algo necio. No hay nada que pueda justificar que un creyente se aleje de Dios. Qué triste, de verdad. Qué triste que creyentes tan alejados de Dios por razones tan tontas, ¿no? ¿Por qué ya no vas? ¿Por qué no te congregas? Es que el pastor. ¿Por qué no te congregas? No, que son bien hipócritas. Hace tiempo conocí a una persona, que era cristiano desde niño, y dejó de ir a la iglesia porque tuvo un problema con una persona, dentro de la iglesia, y jamás se volvió a congregar en ninguna iglesia porque englobó en esa persona a todos los cristianos, ¿ves? Y ya, se alejó de Dios. Por eso. Y hay muchos pretextos tontos, ¿no? Como estos. Después de recordar estos buenos tiempos de Israel cuando eran obedientes y bendecidos por Dios, cuando eran fieles, el profeta
tiene palabra de Dios para ellos. Primero les dice, ustedes eran un pueblo fiel, eran santos, buscaban a Dios, eran esto, eran lo otro. Y después es muy triste lo que Dios dice a sus hijos por medio del profeta a causa de su apatía. Se fueron alejando de la comunión con Dios. ¿Cómo fueron dejando a su amor, a su primer amor, de quien estaban supuestamente enamorados? Qué feo es cuando alguien es infiel, de verdad, así, ¿no? Que supuestamente está enamorado de alguien y después lo cambia por otra cosa y lo comenzó a sustituir por cosas vanas, con pretextos tontos. Se fueron enfriando a causa de su relación y de su imitación de los pueblos paganos. Israel se empezó a alejar de Dios porque empezó a ser influenciado por el mundo que lo rodeaba. Y empezaron a caer en esas cosas. ¿Ves? En practicar todas las cosas que practicaban pueblos paganos. Y así estamos ahora como pueblo de Dios, comprándole al mundo todo lo que nos vende y nos ofrece. ¿Ves? Y por eso hay tanta apatía. Estamos comprándole al mundo todo lo que nos ofrece. Sin darnos cuenta que nos estamos alejando de Dios. Dice el verso 4 y 5. Oíd palabra. Bájame un poquito, no, yo me acerco al micrófono, me lo estoy alejando por eso. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿De qué se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Aquí la palabra de Dios en la voz del profeta Jeremías, y comienza con una pregunta muy triste de parte de Dios a su pueblo amado, y le dice: ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Ves? ¿Te imaginas a Dios preguntando eso? O sea, ¿les hice algo malo? ¿Por qué se alejaron de mí? O sea, ¿qué les hice? ¡Wow! ¡Qué triste!, ¿no? Qué triste que Dios le esté preguntando a sus hijos eso, ¿no? O sea, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Acaso te hice algo malo? ¿Te lastimé? ¿Te robé? ¿Te transeé? ¿O qué onda? O sea, ¿por qué te alejas de mí? Como si Dios le dijeran: dígame en qué fallé, qué hice mal. ¿Será que Dios nos tiene que decir eso? Dios está sorprendido del desapego de su pueblo, de su apatía, de su rechazo, y les pregunta: por favor, díganme en qué fallé, ¿no? ¿Por qué sus padres me abandonaron? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué andan tras la vanidad? ¿Por qué me cambian por cosas vanas? Y vano es algo hueco, sin valor, ¿no? ¿Qué mal les hice con sacarlos de la esclavitud? ¿Qué mal les hice con amarlos? ¿Qué mal les hice con bendecirlos? Y aquí la vanidad de la que está hablando Dios tiene que ver con idolatría, es decir, que la nación de Israel se fue tras dioses falsos, cometiendo infidelidad. Cometiendo infidelidad contra quien les amaba en verdad. Y Dios les pregunta: ¿por qué lo hicieron? Pues con esas veces que lo único que puedes decir es: pues no más. Pues no más. ¿Ves? Porque encontraron más atractivo el pecado que la obediencia a Dios. Porque encontraron más divertido ser infieles que permanecer con un único Dios y verdadero, con un solo amor. Así que comenzaron a coquetear con otros ídolos y a salir con ellos hasta que cayeron y se olvidaron de su verdadero amor. Ya no les importó.
ni recordaron todo lo que Dios les dio. Se sentían cómodos en la infidelidad porque era más atractivo, más fascinante el pecado que ofrecían los ídolos. Y Dios sigue preguntando, nos sigue preguntando a muchos: ¿qué mal les hice? ¿Por qué me cambiaron? ¿Por qué ya no me adoran? ¿Por qué no vienen a adorar? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me ofrecen? Qué triste es escuchar a Dios preguntando esto a su pueblo. Versos 6 y 7, por favor. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y los introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. ¡Wow! ¡Qué grueso lo que les está diciendo Dios al pueblo de Israel, de verdad! Primero les empieza a recordar aquella caminata por el desierto donde iban guiados por Dios, ¿no? Y les comienza a recordar esos tiempos de comunión, esos tiempos de bendición, y les recuerda que su paso por el desierto dirigidos por Dios, y les recuerda cómo los llevó hasta la tierra prometida. A ellos que habían estado en esclavitud por más de 400 años, ¿ves? Y Dios los saca de ahí y los lleva a una bendición, a una tierra donde hay abundancia. Y les dice: aquí los voy a poner, o sea, primero los saca de la esclavitud, los guía por el desierto, los cruza y los pone en una tierra abundante. Y Dios comienza a hablar todo esto con ellos para hacerlos reflexionar antes que vayan más allá a su propia destrucción y caigan en su anterior condición de esclavitud. ¿Ves? Esto, ¿qué hicieron los israelitas con toda la bendición que Dios les dio? La echaron a perder, la contaminaron. ¿Todo por qué? Porque empezaron a ir tras otras cosas antes que Dios. No les importó tirar la bendición de Dios. Y así habemos muchos, ¿ves? Que Dios está bendiciendo abundantemente y nosotros tiramos las bendiciones a la basura. Porque nos interesan otras cosas más que estar bendecidos en la presencia de Dios. Y luego dice el verso 8, por favor acompáñenme. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Wow, ¿tras de qué cosas andamos? ¿Ves? ¿Cuál es tu prioridad realmente en la vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Dios comienza desde los sacerdotes, que ya estaban bien corruptos, y luego los pastores, que se rebelaron, y los profetas, que eran portadores de la voz de Dios, comenzaron a profetizar a Baal, a falsos dioses. Ya no decían: así dice Jehová, ahora decían: así dice Baal, ¿no? Como muchos cristianos que queremos estar en la moda, ¿no? Y queremos agarrar nuevas modas dentro del cristianismo. Qué tremendo. Todos yendo tras ídolos, dice que Dios, tras lo que no aprovecha. Y así encontramos muchos, ¿ves? De nosotros nos encontramos así muchos, dejando atrás a Dios para ir tras lo que no sirve para nada. Yendo tras lo vano, tras todo lo que el mundo te ofrece. Creyentes alejados de su primer amor, desperdiciando su vida y las bendiciones de Dios por cosas que no tienen ningún valor. Y luego en el verso 9 le dice Dios: bueno, ¿qué? ¿Voy a tener que estar peleando con ustedes siempre? ¿Sí? ¿Les gusta pelear? Dicen, o sea, ¿quieren ponerse a pelear realmente conmigo?
Quieren seguir en su necedad de buscar bendición en donde no la hay. ¿Ves? Y Dios pregunta: ¿me tengo que pelear con ustedes siempre? ¿Para eso los levanté? Dice. ¿Para eso los saqué de Egipto? ¿Para eso los puse en la tierra abundante? ¿Para después me regresen solamente problemas? ¿Para que muestren su rebeldía, su infidelidad? ¿Para ver cómo se desvían y van tras otros dioses que no han hecho nada por ustedes? Porque ni siquiera son dioses. Y muchos de nosotros podemos decir: bueno, yo no tengo ídolos. Puedes ir a mi casa y verás que no encuentras ninguna figurita de nada. ¿Ves? Esos no son los ídolos. Los ídolos son los que traemos en la cabeza y en el corazón. ¿Ves? Y yo estoy casi seguro de que todos aquí alguna vez hemos ido tras un ídolo. Y algunos quizás seguimos yendo tras ídolos, alejándonos de Dios. Ídolos en el corazón que toman el lugar de Dios. Para muchos puede ser su trabajo. ¿Ves? Para muchos puede ser un ídolo el trabajo. Para otros puede ser su familia. ¿Ves? Hoy hay gente que no vino porque está trabajando. Hoy hay gente que no vino porque llegó familia. Y entonces ya dejaron la adoración de Dios para ir tras otra cosa, ¿ves? Este día, Dios lo hizo ¿para qué? Para que sus hijos creyentes vinieran ¿a qué? A adorarle, a tener comunión con Él. Para otros puede ser una relación con una persona, ¿no? Su ídolo. Y entonces comenzamos a simplemente a sentir apatía de ser hijos de Dios. Y cuando decimos: ya me cansé de servir, ya me cansé de ir a esa iglesia, ya me cansé de ser creyente, estoy harto de ser cristiano, quiero tener una vida como todos los demás. Espero que no sea nuestro caso, aunque los hay. Necesito algo más allá. Necesito una falsa creencia que me deje vivir como yo quiero. Necesito encontrar otra fuente diferente para alimentarme. Y después Dios les dice en el verso 10 y 11: porque pasadas las costas de Quitim y mirad, enviad a Cedar y considerar cuidadosamente y ved si he hecho cosa semejante a esta. Lo que sigue: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria, por lo que no aprovecha. Uf, qué grueso, ¿no? Entonces Dios les dice: vayan a estas dos islas o ciudades, a ver todo lo que hay ahí. Dice: pero vayan a ver las naciones paganas que habitan ahí, que son más fieles que el pueblo de Dios verdadero. Qué pesado, ¿no? Qué pesado está eso, porque qué triste es que aún los paganos, que los idólatras, son más fieles a sus creencias que aquellos que han sido redimidos por el Dios verdadero. Dices: vayan a ver. Dice: estos, aunque tienen dioses falsos, permanecen fieles a sus dioses falsos. No los han cambiado. Tienen años con ellos y no han ido tras otros, ni nuevas modas, ni nada. Ahí están, son los mismos, aunque no son dioses, pero no los cambian. Como Duvalín, ¿no? A Duvalín no lo cambio por nada. Por lo cual Dios le dice: ustedes son unos tontos. ¿Ves?
Aquellos tienen ídolos falsos, dioses falsos, y ahí están, fieles. Y ustedes que tienen al Dios verdadero, no lo aprovechan. Van tras lo que es de mentira, sobre lo que no sirve, tras lo que no aprovecha para nada. Sigue sucediendo, ¿no? Que la gente que anda en idolatría resulta ser más fieles a sus creencias que los creyentes en Jehová. ¿Cómo lo sé? El día 15 de agosto pasado, miles de personas, cientos de carros y trailers inundaron todas las avenidas de la ciudad, tocando, digo algo tonto, ¿no? Tocando el claxon y con globitos así bien, acá bien performance todo, con globitos azules con blanco, ¿sí? Así como que, ¡guau! Qué chido está esto! Y tocando el claxon, ¿ves? O sea, pura contaminación, digo, ¿no? O sea, de ruido y ambiental, pero miles de personas, haciendo eso, ¿para qué? Para ver pasar un muñequito de yeso. No lo han cambiado. Cientos de años, fieles a lo que creen. Y es un muñequito de yeso. Qué triste. Y aquellos que han conocido al Dios verdadero, se alejan del Dios verdadero por cualquier cosa. Y dice Dios, o sea, Dios no lo puede creer, dice, qué tontos. No aprovechan a tener comunión con el Dios verdadero y quieren ir tras otras cosas. Vamos a cerrar y yo creo que hoy nos vamos a ir muy temprano, ¿eh? Porque el mensaje es breve, pero quiero que lo entendamos bien, hermanos. Es muy triste, por ejemplo, hoy ver que me falta más de la mitad de la iglesia, ¿no? Y dices, bueno, es quincena, probablemente se fueron de compras, de paseo, o no querían dar ofrenda, no sé. Se esperan a la siguiente semana que ya no tengan lana para poder justificar, decir, pues ya no traigo lana, o sea, ¿qué? Dice el verso 12, espantaos cielos. Dios considera que lo que están haciendo es una cosa de espanto, ¿no? De necedad. La vida sin Dios nos deja en desolación, nos deja devastados, sin esperanza. Y déjame decirte algo, nadie, si tú eres creyente y de repente te alejas de Dios para buscar en otro lado, nadie te puede ofrecer lo que Dios te ofrece. Nadie puede llenar tu corazón como Dios lo llena. Nadie va a poder hacer nada más que tú. El verso 13 es el punto donde vamos a llegar. El punto. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Nada más dos. Nada más dos males hizo Israel. ¿Cuál fue la primera cosa? Dejaron a Dios. Es muy triste. Es muy triste como lo dice el profeta, ¿no? Las palabras de Dios son, me dejaron a mí. ¿Cómo es posible que haya quien decida cambiar a Dios por lo que no sirve para nada? Hasta parece así como cuando llegaron los españoles aquí, ¿no? Y que les cambiaron espejitos a los aztecas por oro, ¿no? Y luego cuando se vieron los aztecas en el espejo, le dijo, no, regrésame mi oro, toma. Yo pensé que era guapo. Ay, qué triste, ¿no? De verdad, esto es el corazón de Dios quebrantado, ¿ves? O sea, diciéndoles, ¿qué onda agarran? O sea, ¿por qué me dejan? ¿Ves? Lo veo como un esposo así llorando, ¿ves? Así acá a su amada, ¿no? Así, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te vas con aquel? O sea, ya. Pues ya se te olvidó todo lo que te he dado, todo lo que te amo. Te fuiste tras alguien más guapo, nada más. ¿Sí? Qué triste, ¿no?
¿Cómo es posible que alguien decida cambiar la comunión con Dios, es decir, la intimidad con Dios, por algo que no vale la pena? Y aquí Dios dice, ¿saben qué? Yo soy la fuente de agua viva. Y al no tener agua viva, quiere decir que si te separas de la fuente de agua viva, que quieres actuar de manera independiente. Entonces, al no tener esta fuente de agua viva, se fueron a buscar otras fuentes, pero para hallar agua muerta, agua estancada, podrida. Y para hallar esa agua muerta, ¿qué tenían que hacer? Debían cavar. No era tan fácil. Y cavar representa trabajar por tu propio esfuerzo, sin depender de Dios, depender de ti mismo. ¿Eso quieres? Dijo Dios. ¿Sí? ¿Me quieren dejar? Órale pues. Sean independientes. Trabajen bajo su propio esfuerzo. Háganse garras ahí ustedes solitos. Ahí la vemos. Lléguenle. Dios expresó su dolor, esperando que ellos reflexionaran y volvieran. ¿Ves? Pero si no, dijo Dios, ok. ¿Y qué les pasó después de todo esto? Cayeron cautivos bajo los asirios, bajo los babilonios. ¿Bien? ¿Y sabes cómo los llevaban? Con un aro aquí en la nariz, así. Amarrados con palos, así como si fueran vacas. Órale, vámonos. Lee los salmos, ¿eh? Los levitas colgaron sus arpas en los árboles porque no querían cantar más canciones del dolor que sentían, no querían más cantar a Dios. ¿Y quién provocó eso? Ellos mismos. Y dice, ¿quieres actuar independiente? Dice Dios, ok, vete a buscar las fuentes, ¿no? Cisternas rotas. Cuando se deja a alguien, ese alguien pasa a segundo plano y casi como si fuera un desconocido. Alguien de quien ya no tienes necesidad de nada, que ya no necesitas, que es un estorbo ya en tu vida. Y trataron a Dios como alguien que ya no tenía derecho a ellos y que ellos no necesitaban de Él. Dice Dios, lo único que van a hacer son cisternas rotas. ¿Y para qué sirve una cisterna rota? Pues para nada. No retiene nada, pues entonces no sirve de nada. Y esto representa la vida sin Dios, ¿ves? Apartarse de Dios te obliga a trabajar por tu cuenta. Así que al dejar a Dios, el pueblo tuvo que empezar a trabajar en fabricar un sustituto del agua viva. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos alejamos de Dios? Comenzamos a fabricar sustitutos, pensando que vamos a encontrar agua viva. Y no vas a encontrar agua viva, vas a encontrar agua muerta, podrida. ¿Ves? Y el esfuerzo será en vano, porque todo lo que hagas no va a retener. Y su mejor sustituto que encontraron de Dios sería una cisterna rota. El agua de vida representa la gracia, la bendición de Dios. Y esa bendición y esa gracia viene por confiar en Él y depender únicamente de Él. Porque no me interesan otras fuentes, no me interesan las cisternas rotas. Las cisternas rotas representan la riqueza, la filosofía y el placer que el mundo te ofrece. Son cisternas rotas. Ir tras esas cisternas rotas es abandonar la bendición para ir tras el pecado. Es dejar a Dios para vivir en el mundo.
Así que dejar a Dios por lo que no aprovecha es lo más tonto que puede hacer un creyente. Es lo más tonto que puede hacer un creyente. Ya me aburrí con su apatía, ¿no? Y entonces, ya sabes, es que el pastor, es que en esa iglesia, cualquier pretexto es tonto. Por más que le busques y le quieras acomodar, cualquier pretexto es tonto. Dios no te ha hecho nada. Nada. Más que bendecirte, más que darte vida eterna, más que amarte. ¿Por qué somos tan ingratos, tan mal agradecidos? En los primeros versos vimos que Israel iba en pos de Dios. Ahora vamos en pos de Doña Blanca, ¿no? ¿Quién es ese jicotín? Y al seguir a Dios, ¿qué dice Dios que eran? Santos. Porque cuando seguimos a Dios proclamamos santidad. La santidad es fruto de la obediencia y comunión con Dios. O sea, la santidad no se da de otra manera más que a través de la comunión con Dios. Y quien no obedece a Dios o se aleja de Él o no permanece en comunión con Dios o con el cuerpo de Cristo, no se puede llamar santo. Así que quien es creyente, quien es un creyente verdadero, fiel a Dios, nunca se verá cavando cisternas rotas. Nunca se verá buscando en el mundo a un Dios a su conveniencia. Dios es la fuente de agua viva. Pero cuando el hombre abandona la fuente de agua viva, se verá forzado a cavar cisternas. Y las cisternas serán rotas, que no retienen agua. Te esforzarás en vano y no vas a retener nada. Estoy hablando de tu vida en el Espíritu. El agua solo pasa por ahí, pero no se queda. ¿Y qué es lo que se logra dejando a Dios? Realmente nada, más que irte enfriando cada vez más, hasta que caigas en la misma condición que estabas antes de ser creyente. Y algunos dicen, bueno, yo no me congrego, no voy ni nada, pero no he perdido mi comunión con Dios. Yo oro todos los días. ¿Y dónde ofrendas? ¿Dónde diezmas? ¿Dónde adoras? ¿Dónde estás en la vida del cuerpo? Un creyente fuera del cuerpo de Cristo se muere espiritualmente. Es un cuerpo. ¿Cómo te puedes separar del cuerpo de Cristo? Dios, fuente de agua viva. Qué vanidad tan grande de quien se aleja de Dios para acabar en su propia fuerza, para buscar agua en cisternas rotas. Qué vanidad tan grande, de verdad. Decir, yo puedo sin Dios. Le voy a demostrar a Dios quién soy yo. En Juan 4:10, cuando Jesús llega al pozo, una mujer se acerca y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. ¿Y cuál es el agua viva? ¿Ah? El agua Bonafón, así llegan a gritar. ¿Cuál es el agua viva? Hay agua muerta. ¿Sabes cuál es el agua muerta?
las filosofías del mundo, la corriente del mundo. ¿Y sabes cuál es el agua viva? La palabra de Dios. Jesús usó estas mismas palabras para referirse a la bendición de la vida eterna, que solamente se encuentra en la palabra de Dios. Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde vas a ir? Lejos de Dios. ¿A qué fuente fuera de Dios te puede ofrecer eternidad? Deberíamos decir como creyentes: todas mis fuentes están en Dios. Todas mis bendiciones están en Cristo. En Efesios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, no faltó ni una. ¿Sabes dónde están todas tus bendiciones? En Cristo. ¿Sabes dónde está la fuente de agua viva? En Dios, en la comunión íntima con Él. Y comunión íntima con Él significa: soy parte del cuerpo de Cristo. Quien abandona a Dios se verá en la necesidad de cavar por sí mismo, y al final se dará cuenta que su esfuerzo fue en vano. Abandonar a Dios va seguido de una excavación, ¿ves? Vas a empezar a hacer hoyos. Y cavar no es algo divertido. ¿Alguien ha hecho un hoyo? ¿Sí? ¿De tu tamaño? ¿No? Es algo pesado, ¿ves? Es algo muy pesado. Y te lo digo porque cuando estaba en el centro de rehabilitación, si te portabas mal, te sacaban al patio, te daban un pico y una pala y te decían: haz un hoyo ahí. Pues yo empezaba con un hoyito chiquito, así. No, donde quepas tú, un hoyo donde quepas tú. Ya estás todo el día paleando y todo, ya todo escurriendo de sudor y todo sucio y todo. Y luego, ya que acababas el hoyo, te decían: métete ahí. Te metías, salte. Entierra al viejo hombre. Todo ese trabajo de todo un día para después volver a llenarlo. Eso es lo que tenías que hacer cuando cometías una falta, ¿no? Yo creo hice como 35 hoyos, ¿no? Ya sabía dónde estaban, ya estaba blandita la tierra. De volada. Estoy bromeando, pero sabes que es algo muy duro tener que cavar hoyos que no retienen nada, ¿no? De verdad, es un trabajo arduo. Los invito a hacer hoyos si quieres. Agárrate hoy un pico y una pala y en el jardín de tu casa trata de hacer un hoyo donde quepas tú, o hasta donde encuentres agua. Es difícil, pero desgraciadamente a muchos nos gusta andar haciendo hoyos y vivir nuestra vida así, buscando fuentes de agua que no retienen, ¿no? Cisternas que no retienen, en donde no hay vida. Cuando alguien pierde su comunión con Dios, la buscará en el mundo. Cuando alguien deja de congregarse, empezará a congregarse en un bar. ¿Ves? Empezará a buscar la comunión en fiestas, en bailes. De hecho, esa es la razón por que el creyente deja a Dios, porque encontró más placentera la comunión con el mundo y el pecado que la comunión con Dios. Así es de que cuando ya no se encuentra atractivo un mensaje bíblico, lo buscarás en un libro de superación personal, en un libro de dianética, o de ¿cómo se llama la otra cosa? La metafísica. Y entonces empezarás a buscar en videos tontos como ese de El Secreto, que anda circulando entre cristianos, que es una tontería. Visualízalo, decláralo y es tuyo. Eso es una tontería.
Y entonces, cuando el mensaje bíblico ya no te parezca atractivo, vas a empezar a buscar en cisternas rotas. Cuando no se congrega por no ser divertido, lo vas a buscar en un equipo de fútbol. Cisternas rotas. Hay muchas cisternas rotas que estamos cavando sin darnos cuenta. Cisternas rotas que nos van alejando de Dios. El creyente que se aleja de Dios se castiga a sí mismo. Dios no te castiga, te castigas a sí mismo. Dios está esperando a que regrese a la comunión íntima, porque Dios es bueno y quiere ser nuestra fuente inagotable de agua viva. Pero la conclusión en Jeremías 2:19 de Dios para aquellos que quieren seguir cavando cisternas rotas y que quieren alejarse del agua viva, le dice a los israelitas: te voy a castigar con un palo, no. Dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Qué grueso, ¿ves? ¿Y sabes qué? Yo no te estoy castigando, te estás castigando tú solito. Te estás condenando tú solito. ¿Sabes qué? Por la falta de temor a Dios que tienes. O sea, está grueso, yo sé. ¿Tú crees que a mí no me pega todo esto también? Mucho. Hermano, que Dios nos fortalezca realmente para rechazar todo lo que el mundo nos ofrece, ¿ves? Que Dios nos fortalezca para permanecer unidos a la vid verdadera, que como Jesús lo pidió. Y que porque cuando alguien se aleja, ¿cómo fue que el hijo pródigo cayó hasta querer comerse la comida de los marranos? No sabe rica, aunque le pongas chimichurri o lo que quieras, está gacha, ¿sí? ¿Ha visto lo que comen los marranos? ¿Qué comen? Pues desperdicios. Pero qué ricas las carnitas, ¿eh? ¿Cómo crees que llegó ese hombre a desear comer esa comida de los cerdos? Salió de su casa y inmediatamente dijo: ¡ay, quiero comida de cerdos! ¿No? ¿Cómo llegó? Poco a poco se fue resbalando. Primero salió con billete, se le hizo chido. Pero se acabó el billete y se acabó la fiesta, ¿ves? Y una vez que se acaba la fiesta y se acabó el billete, se acaban los amigos y dejas de ser el rey. Poco a poco se fue deslizando hasta llegar a los chiqueros de los cerdos y decir: si le vuelo un poquito comida a ese cerdito, ¿sí? ¿Por qué? Ve hasta dónde cayó, ¿no? Hasta dónde estaba. Pero cuando regresa a Dios, ¿qué le dice Dios? Lárgate de aquí, desgraciado, no te quiero volver a ver en mi vida. ¿No? Te llevaste mi lana y ¿sí? ¿Qué le dice? Le hace una fiestota, le pone el anillo y la capa, y te acuerdas de la cadenita y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque llegó el que estaba perdido. No, así es el corazón de Dios. Dios recibe con gozo y le hace una gran fiesta. ¿Ves? Pero no esperes a llegar hasta comer con los cerdos, ¿ves? No esperemos eso. Permanezcamos en fiesta completa y continua todos los días de la vida con Dios, porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A gozarnos, a recibir la bendición, a deleitarnos en su presencia. ¿O no? Entonces, ¿por qué andamos acá todos? ¿Por qué? Porque no has entendido el gozo de vivir en Cristo, porque no has entendido la bendición que tienes en Dios. Y por eso todavía nos mueven las circunstancias, los problemas, las angustias. Mejor me voy de la iglesia. Que Dios nos fortalezca para permanecer unidos a la vid como Jesús lo pidió. Para terminar, hermano, Juan 15:5.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dígalo conmigo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Aunque tú pienses que estás haciendo algo grande, nada. ¿Para qué experimentar cómo es la vida sin Dios? Ya sabemos. ¿Te acuerdas cuando andabas sin Dios? Al menos yo sí me acuerdo. ¿Para qué llegar ahí? Mejor permanecer en comunión con quien me ama. ¿Para qué probar nuevos amores cuando hay alguien que me ama profundamente y que me da todo? Gracias, Jesús. De verdad, gracias, Dios. Juan 17:23, con eso termino, hermano. Ponte de pie, por favor. Y ven a cantar algo aquí de alabanza a Dios, por favor. Adoración a Dios. Porque aunque me he querido separar de su mano muchas veces, me he soltado como el niño que se le suelta al papá y corre peligrosamente entre los autos. ¿Y qué hace el padre, no? Corre tras él, arriesgando su propia vida. Y después le da un par de nalgadas y dice, no vuelvas a hacer eso. Y después lo abraza. Y lo carga. Y se lo lleva con mucho cariño, mucho amor. Y dice, ya. Y después le dice, es porque te amo. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Unidad, permanencia. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también. A mí me has amado. Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese amor tan incomparable, Señor, tan maravilloso, ¿ves? Por tu fidelidad. Porque tú tienes siempre la mano abierta, Señor, para derramar bendición. Sí. Perdona, Señor, si en algunas veces me he soltado de tu mano y he caminado por mí mismo. Y tú nos ves alejándonos así como el hijo pródigo, ¿no? Perdiéndose entre la noche y el padre le gritaba, ¿dónde vas? Regresa. No escuchó. Quiso probar la vida sin Dios. Le fue muy mal. Sí, muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, porque no tenemos que cavar en fuentes, en cisternas rotas, porque tenemos el agua viva, que es Jesús, tu palabra. Y a ti que estás aquí el día de hoy, no sé, tal vez necesites regresar a la comunión con Dios. Tal vez necesites dejar a un lado el pico y la pala para no seguir cavando.
y dejar que Dios sea quien esté cavando, brotando el agua viva. Y si estás aquí hoy, ora conmigo para que Dios entre en tu corazón. El Señor, he estado alejado de ti, Padre, pero te pido que hoy, Señor, entres en mi corazón. Quiero botar el pico y la pala, Señor. Ya no quiero seguir cavando donde no hay agua. Quiero el agua viva. Toma mi vida, Jesús. Dame la vida eterna. Señor, y si alguno de ustedes se ha sentido alejado de Dios, ¿sabes qué? Dile, Señor, voy de regreso a casa. Voy de regreso a casa. Sé que ya estás preparando una gran fiesta. Amén. Dale el aplauso bien fuerte al Señor, por favor.